Buenas noches. Voy a exponer acerca del storytelling a través de una gráfica sobre los aportes filosóficos a la apertura del derecho hacia los valores y la realidad social. Como podemos ver en la gráfica, eh, podemos distinguir algunos conceptos. Dentro de la narrativa que muestra el storytelling, habla eh, de una hoja en blanco donde se iba a plasmar algunas ideas, primero que todo, entendiendo algunos conceptos como el deber ser, que nos habla de un ideal normativo, el cumplir, que vendría a ser como el cumplir ciertas condiciones, lo que deriva o sugiere incentivar ciertas conductas deseables para asegurar un algo objetivo, por así decirlo, para explicarlo. ¿Qué nos quiere decir el deber ser? Eh, Ese sería el tema ideal y el ser es en sí la realidad, las realidades diferentes que se presentan o simplemente las no analizadas. Y el ideal algunas veces vendría a ser que no existe. Mm, y nos surge algunas cuestiones, algunos cuestionamientos en en la narrativa. Dentro de esto, ¿cómo podríamos rediseñar el deber ser sin romper el ideal? Eh, Justamente la narrativa habla de alguna forma, conciliar estos pensamientos eh, que a través del tiempo se han venido fundamentando o argumentando. En- a través de la narración hablamos de que la norma promete, pero a lo mejor la realidad se resiste. Viéndolo de este modo, eh, el- también surge el cuestionarnos qué es la res iusta, ya el que no es más que el resultado justo en la realidad. Habla de que no es la regla en el papel, la norma orienta, pero la justicia se verifica en el acto. Esto nos habla lo que es la res justa. No basta con aplicar la norma correctamente, nos dice, y hay que ver el resultado que hace justicia en un caso concreto. Em, Esto nos introduce a pensar que la ley es general, pero la justicia siempre es en parte singular. Y por otro lado, también habla de estos dos pensadores, habla de Manuel Kant y de Tomás de Aquino. Res y justa es el pensamiento o la teoría o el criterio de Tomás de Aquino, mientras que Kant habla de su método trascendental, eh, que nos dice específicamente qué pensar o hacer, sino desde dónde. ¿Es posible conocer y obligarse moralmente? Cambia la pregunta de qué es lo justo a qué hace posible que algo pueda ser reconocido como justo por cualquier sujeto racional. Entonces, tenemos estas dos vertientes eh, a través de Tomás de Aquino y de Kant. Esta grieta, más o menos de modo general, se podría decir que Tomás de Aquino dice que es lo justo se descubre en la realidad social, él habla de la realidad social, y mientras que Kant habla de que lo justo se fundamenta en la razón del sujeto moral. Por lo que podemos decir que el derecho vivo existe justo en la fricción entre ambas, estas dos vertientes o teorías, cuando la razón intenta ser justa
sin dejar de mirar lo real, y la realidad es juzgada sin dejar de ser interpretada normativamente. Podríamos decir, em, finalmente, ya en lo que habla justamente la historia, eh, a través de sus imágenes y a través de la introducción de conceptos y el dilema que se podría presentar, y finalmente la conversión o el puente, la unión, la forma de condensar de alguna manera estas dos, podríamos decir que el derecho no debería funcionar como un molde rígido eh, que fuerza a la realidad a encajar, como lo dice el hecho del procusto normativo, sino como una mediación entre dos planos que no coinciden automáticamente. Hablamos de la dimensión interna, que es la conciencia, la intención y el deber moral, y la dimensión externa, que habla de las conductas, instituciones, sanciones y procedimientos. Por lo que al final eh, él dice como síntesis que el pensamiento tomasiano no es un sistema cerrado, sino una doctrina abierta al diálogo con las corrientes contemporáneas, capaz de integrar la ley natural con las exigencias del derecho positivo. Finalmente, podríamos decir que el derecho no vigila conciencias. Esto sería como un moralismo punitivo, por así decirlo. El derecho vigila el orden normativo externo. Hablemos de las conductas, procedimientos, garantías, y el derecho no es el hecho del procusto normativo, sino, como venía diciendo, un puente entre la dimensión interna de lo moral y la dimensión externa, que es de la acción jurídica. Precisamente por ello, sin erigirse en conciencia de los individuos, debe funcionar como veedor institucional del orden normativo, garantizando las condiciones externas mínimas para la paz social y el bien común.